Dice factores claves para la formación de un auténtico carácter cristiano. Así que hay otras cosas también claves para formar nuestro y auténtico, justamente, no una copia, el auténtico carácter de Cristo, ¿sí? En nosotros. Y primeramente dice, lo que tendría que ser como un factor clave es tener un modelo a quien seguir, ¿no? Dice, la importancia de tener un modelo sería. O sea, el título o subtítulo vendría a ser, sí, como un título. Después parten puntitos como subtítulos, creo que son 3, si no me equivoco, 4 son. Pero eso de tener un modelo, el primer subtítulo sería la importancia de tener un modelo. La importancia de tener un modelo. Dice, en la creación del carácter, dice, es fundamental un modelo a seguir. Nosotros tenemos que tener a alguien a quien seguir. Y qué mejor, ¿no? Que el modelo, dice, es una referencia que nos guía justamente, o sea, alguien, ¿no? Que nos va a guiar, que nos enseña, como segundo punto sería, que nos inspira, el tercero, que nos corrige, que nos desafía, dice, a superarnos constantemente. O sea que ese modelo a seguir justamente, dice, es una referencia que nos guía, como dije, nos enseña, y lo van anotando, nos inspira, nos anima, nos corrige y desafía, dice, a superarnos constantemente, no a superarnos un tiempo, a superarnos un día y después ya no. Dice que tiene que ser constante esto, ¿no? Pero dice que ese modelo tiene que producir en nosotros, o produce en nosotros, admiración. Nosotros solemos imitar a quien admiramos. Y Dios tuvo una referencia muy, muy concreta, muy específica, cuando creó al hombre. Donde dice en Génesis, justamente ese pasaje donde dice el Señor, y hablaba, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en Génesis, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea que fíjate qué referencia tenía, de que nosotros nos parezcamos justamente a Dios. Nos creó al hombre justamente con eso, ¿no? Con eso de que nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Aunque, debido al pecado, cuando entró al mundo, ¿no es cierto? Esa imagen se fue como perdiendo, como deteriorando en el hombre. Pero eso no por causa del pecado. Pero eso no dice que justamente Dios claudicó o dio por perdido su propósito de restaurar nuestras vidas y de restaurar ese modelo, esa imagen que cada uno pueda tener, ¿no? Que cuando nosotros le decimos sí a Cristo Jesús en nuestros corazones, cuando entendemos el mensaje de amor y salvación que Dios quiere darnos, ¿no? Y le decimos sí al Señor Jesucristo, que creemos en Él como nuestro Salvador y como Hijo de Dios, ¿no? Justamente es allí donde el Señor donde Dios no ha perdido su propósito de restaurarnos a su imagen y semejanza. Porque no nos olvidemos que Dios nos creó con este fin, o sea, a su imagen y semejanza, pero cuando justamente, ¿qué quiere hacer el diablo? Vino a matar, a hurtar y destruir, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, cuando Adán pecó, ¿no? Ahí es donde el diablo nos robó todas las bendiciones o las cosas que Dios nos había dado desde el comienzo de la creación del mundo. Pero dice que su propósito no se perdió. Él siempre quiere restaurarnos y nos vuelve a dar la autoridad y todo cuando aceptamos a Cristo Jesús, ¿no? En nuestras vidas. El segundo punto dice, la iglesia está construida por modelos. O sea que el primer punto dijimos la importancia de tener un modelo, y el segundo es la iglesia está construida por modelos. Y vamos a leer en Primera de Corintios 11.1, Primera de Corintios 11.1, y dice en esta versión, dice, y ustedes deberían imitarme a mí
que supuestamente habla el apóstol Pablo, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Mm? Así como yo imito a Cristo. Primera de Corintios 11:1. ¿Sí? Y fíjate, o sea, que él está, o sea, el apóstol Pablo está hablando, pero dice que nosotros, o sea, que los que lo rodeaban en ese tiempo lo imitaran a él, hay que decir semejante frase, ¿no? Para que otros, para que vos desafíes, che, imítame, supuestamente tenés que estar bien para poder decir eso, ¿no? Y que en tu vida esté acorde a lo que Dios quiere, en orden, ¿no? Porque no puedo decirle, che, imítame cuando estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Que hay de eso, hay también, pero bueno, el peso que tenía Pablo, la autoridad para poder decir una frase así, que quede plasmada, escrita en la Biblia, quiere decir que Pablo tenía toda la autoridad en Cristo, ¿no? Fíjate que dice, ustedes deberían imitarme a mí, si así como yo imito a Cristo. La otra versión, bueno, no tengo la Biblia, tengo las Biblias acá, pero todas las de letra chiquitita, la que yo leo para, la dejé allá en el sillón, y no me voy a parar ahora para agarrarla. Pero en la otra versión dice, sed pues, ya conocida en la Reina Valera, sed pues, dice, imitadores de mí, ¿no? Sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. ¿Mm? Pero en esta versión más clarita dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero en Filipenses 4:9, vamos a buscar también y anotemos, Filipenses 4:9, Filipenses dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, lo sigue diciendo Pablo, ¿eh? Dice, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz, dice, estará con ustedes. ¿No? Fíjate que Pablo le escribe a los filipenses y se pone como modelo. ¿Mm? Como modelo. Sé que la iglesia está construida por modelos, ¿eh? Por hombres que no son cualquiera, sino que tienen a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo los lleva, ¿no? Dice, Pablo claramente conocía el principio de que la iglesia es edificada por modelos. ¿Mm? Cristo es el modelo perfecto y absoluto. Y entre los discípulos es necesario que haya ejemplos también. Por eso Pablo les decía esto, que puedan seguirlo justamente a él, ¿no? Que lo tengan como modelo. Pero el modelo, por eso dice, ustedes me puedan copiar a mí, pero yo, ¿a quién copio? A Cristo. Yo lo imito a él, ¿sí? Entonces, él dice que el modelo perfecto y absoluto es el Señor Jesús, ¿sí? Dice, con esto en mente, el apóstol le dice a su discípulo Timoteo, también acá tenemos otro ejemplo, en Timoteo, y podemos buscar si quieren, primera de Timoteo 4:12, primera de Timoteo 4:12, dice, el apóstol Pablo le dice justamente a Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. ¿Mm? Fíjense que le dice, sé un ejemplo para todos los creyentes, porque él sin duda era un joven, y justamente Pablo lo había puesto para que él esté llevando la obra, pero fíjense que a lo mejor había personas adultas que decían, ¿qué me voy a enseñar a mí este mocoso? ¿Mm? ¿Quién sabe qué puede haber pasado ahí, para que Pablo le diga esto? Pero fíjate, ¿no? Dice, que no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en lo que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza, ¿no? El otro día hablaba con una hermana y nos reíamos, no sé, que no me acuerdo por qué era que hablábamos bien, pero decía como lo que vos nos decís, Ruth dice que este, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Dice. Hablamos, me parece, de los este, del gobierno que tenemos, ¿no? Entonces decíamos, con todo esto de que decían de la que tenemos que cuidarnos, la cuarentena, qué sé yo, que no nos podemos reunir, resulta que él
el presidente le permitió a la mujer que haga esa fiestita o cumpleaños, ¿no? Que quiso hacer una módica reunión de 12 personas, 20 personas eran, no sé, eran muchas más personas, ¿no? Pero llevas lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Pero acá no podemos hacer, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. ¿Eh? Fíjate que le decía justamente eso a Timoteo, que sea un ejemplo, dice, en todo lo que dices, en todo lo que vives, dice, en tu amor, tu fe y tu pureza. ¿M? Y tu pureza. La otra versión de Reina Valera dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Y las siguientes recomendaciones que podemos ver son las hechas del apóstol Pedro, a los ancianos. Pedro le dice a los ancianos. Y está en Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro 5, versículos 2 y 3. Y Pedro les dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Mm? Guíenlos con su buen ejemplo. Y en la versión de Reina Valera dice apacentar la grey, ¿no? Por eso dice guían, en esta versión dice que cuidan al rebaño, ¿no? Dice apacentar la grey, dice de Dios que está entre vosotros, dice cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, ¿viste? Con mala gana, o diciendo, oh, estoy cansado, que a veces pasa que uno está cansado y a veces hace cosas o dice cosas que por ahí en el cansancio y en el enojo mete la pata, ¿no? Por algo lo está diciendo este consejo, ¿no? Fíjate que está diciendo, cuiden al rebaño, que Dios les ha dicho, les ha encomendado, y háganlo con gusto, bueno, no con mala gana, no de mala gana, no para uso personal, por obtener algo de ello, deseosos de servir, no abusen de esa autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, guíenlos con su buen ejemplo. O sea que no puedo dar o decirle a otro que haga cuando yo no estoy haciendo algo. Así que es importante que aquel que es siervo de Dios, que pueda ser un ejemplo de esta manera, ¿no? Que lo que justamente enseñe lo refleje en su vida, ¿no? Que solo Jesucristo dijimos, es el modelo absoluto y lo volvemos a repetir, solo Jesucristo es el modelo absoluto. Esto significa que diferentes rasgos del carácter de Cristo se manifiestan con diferente intensidad en los distintos miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos reconocer en nuestros hermanos las marcas del carácter de Cristo para imitarlos. Y podemos tener personas alrededor que vos decís, uy, mira, esta persona, qué fiel que es, o a pesar de las pruebas, de las dificultades, ¿no? Sigue fiel, tengo algo para aprender, ¿no? Digo, uy, yo a veces me quejo de esto, pero mira, está el hermano, cómo sigue adelante, cómo cumple con lo que el Señor dice, ¿no? Como decíamos la otra vez que la poníamos a la pastora, ¿no? De ejemplo. Ella, aunque ya es una persona adulta, ¿no? Mayor, es una anciana en el Señor, justamente, y que por su experiencia de vida puede ser un ejemplo para nosotros, ¿no? De fidelidad, de permanecer en Cristo, ¿no? De pasar las pruebas y dificultades, y ya creo que ha pasado pruebas fuertes, ¿no? Pero bueno, vemos que se mantiene fiel, ¿no? Que ella sigue siendo fiel al Señor a pesar de, ¿no? Es un ejemplo para nuestras vidas. Y a veces uno se cansa y dice, bueno, no sé, me gustaría aflojar un cambio, como dicen, tirar la toalla, ¿no? Pero personas así que podamos tener al lado y decir, no, eso me alienta a que si ella sigue, persevera, yo también, ¿no? Qué bueno que podamos tener personas así alrededor nuestro de decir, son ejemplo para mí. En Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano, dice, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, fíjate, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor
de muchos hermanos. ¿Mm? Jesucristo es el modelo al que Dios nos propuso conformarnos de acuerdo con su plan eterno. ¿Eh? O sea, que Jesucristo, el Señor nos puso a Jesús como nuestro hermano mayor y como modelo justamente para que nosotros podamos seguirle. ¿Eh? Pero me gustó este versículo cuando dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Viste? Cuando a veces decís, bueno, pero yo llegué a la iglesia porque tuve curiosidad, entonces llegué a tal o cual lugar y conocí a Cristo. No, ya Dios te había elegido. Fíjate, dice Dios, conoció a los suyos de antemano. Los eligió, dice, para que llegaran a ser como su hijo. O sea que Él ya nos tenía predestinados, ¿sí? Nos tenía predestinados. ¿Para qué? Y para que lo conozcamos y para que justamente seamos como Jesucristo. ¿Eh? Que lo copiemos a Él, que lo imitemos más que copiarlo, imitemos a Jesús. Tercer punto, ahora nos va a hablar de necesitamos conocer, necesitamos conocer nuestro modelo. ¿Cómo vamos a imitar a alguien si no lo vemos, si no lo conocemos? ¿No? Entonces, ahí nos va a desafiar este estudio justamente a que podamos conocer a ese modelo. ¿Sí? En Efesios 4:13, buscamos, Efesios 4:13, dice, ese proceso, en esta versión, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe, dice, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, como decíamos hoy, que lleguemos a ser como Cristo. Y en la versión Reina Valera dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? A la estatura, a la medida, a ver, perdón, sí, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! De la plenitud de Cristo, ¿sí? Completos en Cristo Jesús, ¿sí? Así que ese proceso continuará, dice la versión que les leí primero, hasta que todos alcancemos. O sea que va a seguir el Señor trabajando en nosotros hasta que todos lleguemos a esa estatura. Sabemos que vamos a llegar a esa estatura ¿cuándo? O a la perfección completa ¿cuándo? Cuando estemos en el cielo. Pero nosotros tenemos que ir camino a eso, ¿no? Camino a que el Señor cada día trate en nosotros y nos dé esa perfección, nos limpie de malos hábitos, de malas costumbres, ¿no? De malas acciones, ¿no? Porque el Señor, yo creo que con su palabra y a través de su Espíritu Santo nos va hablando al corazón, nosotros vamos copiando, vamos viendo lo que Él quiere decirnos y por agradarle a Él vamos a dejar que Él trabaje en nosotros, ¿no es cierto? Pero fíjate que eso es un proceso, cada día lo va a hacer. Y acá nos explica la palabra que significa, la palabra epignosis, epignosis en griego. ¿Qué significa? Epignosis. Epignosis. Dice, es un término que significa conocimiento consciente. O sea, no es un conocimiento que te viene así en forma vaga, sino tiene que ser un conocimiento consciente, preciso y claro, dice. Es una comprensión completa. Dice, esto es exactamente lo que sugiere este versículo, el que le hemos leído al principio, ¿no? Este proceso continuará, Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, ¿no? Para que seamos maduros hasta la plenitud, la medida de Cristo, ¿sí? Dijimos. Entonces, fíjate, este epignosis es el conocimiento consciente, preciso y claro, la comprensión completa. Y dice que el plan de Dios es que todos logremos las virtudes del carácter de Cristo, la estatura de Él. Y se logra a través de la unidad de la fe y de la epignosis, que sería el conocimiento, ¿no? El conocimiento del Hijo de Dios, ¿sí? O sea que epignosis, ¿qué significa? Conocimiento, conocimiento consciente, preciso y claro. Pero fíjate, la palabra conocer en el occidente, y nosotros ¿dónde estamos? En la parte occidente, ¿no? Del mundo, no somos del oriente, somos del occidente. Fíjate, la palabra conocer en el occidente dice, heredó el concepto griego
equivalente al conocimiento intelectual. O sea que nosotros heredamos más bien la parte griega, ¿no? Del conocimiento, de todo el saber, ¿no? De nuestra cultura. Tiene mucho que ver con la parte griega, en la parte occidente. Y justamente dice que heredó ese concepto griego, que dice que es un conocimiento más bien intelectual, dice, ¿eh? O es el conocimiento que para nosotros adquirimos información. Pero en la Biblia, sin embargo, el significado que se le podría dar a la palabra conocer sería más bien del lado hebreo, no del lado griego, dice. El concepto hebreo, dice, se refiere a un conocimiento experimental, no solamente del intelectual, sino el experimental, dice. El integral, el total y el participativo. ¿Por qué sería? Porque justamente recibís la información, pero no queda ahí como en el griego, queda en lo que te llenas de conocimiento, no de sabiduría de cosas. No, sino que también, no sabiduría, porque es justamente intelecto. Así que la sabiduría no viene del intelecto, ¿no es cierto? Pero fíjate, el hebreo sí, viene en una parte que sería un conocimiento integral. Es experimental porque vos no solamente lo recibís en la mente, el conocimiento, sino que lo practicás. Por eso es experimental. Es total, es participativo, vos mismo te involucrás. Vos recibiste el conocimiento, recibiste la información y no te quedás con la parte intelectual, sino que vos lo empezás a practicar, ¿no? Como dice la palabra, no sean solamente conocedores o no sean, sino que sean más bien los que practican, ¿no? Dice esto, ¿no? En Santiago creo que dice, ¿no? No sean solamente oidores de la palabra, sí, textualmente sería, no sean oidores, sino hacedores de la palabra. O sea que nos desafía y nos insta a que no nos quedemos con el conocimiento intelectual. Yo aprendo un montón, me puedo anotar en un seminario, puedo recibir un título como licenciado en estudios teológicos de la Biblia y me queda ahí. Y resulta que después no practico y vivo de una manera que no reflejo lo que realmente, ¿no? Yo no me olvido cuando mi papá decía que a veces el cristiano era, le hablaba como una metáfora, ¿no? Que dice que por ahí había cristianos que podían ser con un montón de conocimiento y tenían una cabeza enorme, ¿no? Dice, y enanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no crecían. ¿Por qué? Porque el conocimiento les queda todo en la cabeza, ¿no? Entonces, por eso el cristiano no puede crecer, ¿no? Pero el cristiano que quiere crecer, ¿qué va a hacer? Va a adquirir ese conocimiento de la Biblia, del estudio, y lo va a poner en práctica, y va a crecer, y va a madurar en Cristo Jesús. Entonces, el conocimiento que que el Señor quiere que nosotros adquiramos o recibamos, justamente, es ese conocimiento que viene del significado hebreo, no del griego, que lo podamos practicar, que lo podamos vivir. Dice, incluye la parte intelectual, sí, porque si no, ¿cómo hacemos? Entonces, incluye la parte intelectual, ¿no? Pero dice, no se limita solamente a él. Conocer significa, fíjate, hacer uno con lo que uno quiere saber. Viste que la palabra conocer muchas veces en el Antiguo Testamento se usa cuando, por ejemplo, dicen un matrimonio y la tal persona lo conoció o la conoció, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el esposo se llegó o se allegó a la esposa y tuvieron una unión. Entonces, esa palabra se usa como para unir dos personas en uno, ¿no? Dicen que cuando el varón decide casarse, ¿no? Dice que serán uno, dejará a su padre y su madre y serán uno. Y fíjate, esa misma palabra se utilizaría porque fíjate, dice que conocer significa hacer uno con lo que uno quiere saber. Según este entendimiento, conocer a Cristo significa ser completamente uno con Él. Somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque le conocemos, porque nos acercamos, porque le buscamos. Nosotros en Él y Él en nosotros. Es una unión, como si fuera una unión matrimonial sería, ¿no? Pero obviamente en la parte espiritual estamos hablando. Dice, es una experiencia gradual, dice, y creciente hasta que sus sentimientos, o sea, los sentimientos de Jesús, sean nuestros sentimientos. Hasta que los pensamientos de Jesús sean nuestros pensamientos, hasta que sus actitudes sean nuestras actitudes, hasta que su voluntad sea nuestra voluntad. Hasta que todas sus virtudes, las virtudes de Jesucristo, se conviertan en nuestras virtudes. Tremendo.
Porque fíjate qué unión que tenemos que llegar a tener con Jesucristo para que todo lo que Él tenga, por eso dice la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tremendo. Y si vos te pones a pensar, wow, digo, ¿cuánto me falta? ¿No? Yo por lo menos dije eso, wow, ¿cuánto me falta? Porque yo digo, para que eh, sus sentimientos sean mis sentimientos, abarca todas las áreas, fíjate, los pensamientos sean mis pensamientos, sus actitudes sean mis actitudes, su voluntad sea mi voluntad, hasta que todas sus virtudes, las virtudes de Cristo, se conviertan en mis virtudes. ¡Qué tremendo! ¿No? ¿Cuánto tiene que bajar o dejar Ruth desde su propia persona para que pueda crecer Cristo en mi corazón? ¿No? ¡Qué tremendo! Ahora dice, ¿cómo entonces podemos conocer al Hijo de Dios? Punto 4. ¿Cómo podemos conocerlo a Él? Punto 4, subtítulo, ¿cómo entonces podemos conocer al Hijo de Dios? En Juan 15, 26 al 27, versículos 15, capítulo 15, versículos 26 y 27, que habla de la vid, la otra vez del sábado pasado recordábamos algo de eso, a colación, porque no venía justamente lo que queríamos decir, pero algo de ahí habíamos rescatado. Pero fíjate, Juan 15, 26, versículos 26 y 27 dice, a ustedes, dice Jesús, está hablando ahí, yo les enviaré al abogado defensor, dice, el Espíritu de verdad, dice esta versión. Al abogado defensor, dice, el Espíritu de verdad. Dice. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Ahora, ¿a quién se está refiriendo el Espíritu de verdad? Al Espíritu Santo. Les estaba prometiendo a los discípulos, ahí el Señor Jesucristo, que les iba a dejar, que Él se iba a ir y que les iba a dejar que el Espíritu Santo viniera a sus vidas. Entonces dice, Él vendrá del Padre, dice, y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Entonces, el Señor Jesucristo les está diciendo, yo les voy a mandar a ustedes ese abogado defensor, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Dice, como Él está con el Padre, va a venir, dice, vendrá del Padre y les va a dar testimonio acerca de mí, o sea, les va a dar la convicción. Porque si empezamos a leer en Juan, después del capítulo 20, vemos que ellos todavía no estaban entendiendo ciertas cosas. Vieron que a veces el Señor Jesús les decía porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca estas cosas, ¿no? Que iba a morir, les daba a entender que iba a morir de cierta manera, y al tercer día resucitaba. Era como que sí, lo escuchaban, pero ¿de qué está hablando? ¿No? Es como que el Señor les recalcaba cosas. ¿Viste que a veces pasa que te quieren decir algo y vos decís, ¿qué me querrá decir? O no entendí. Yo a veces me pasa de que me dicen y después cuando terminé de charlar, me fui a mi casa y, no sé, la persona nos separamos y uno se fue para acá, otro para acá, me pongo a pensar y claro, me quiso decir esto, ¿no? Pasa a veces. Y a los discípulos les pasaba eso, es como que el Señor les decía, ellos no entendían. Por eso tenía que venir el Espíritu Santo para dar testimonio de todo esto que Él le estaba diciendo y ellos todavía no les había caído la ficha, ¿no? Dice, Él les va a dar testimonio de mí. Y también ustedes deben dar de ese testimonio de mí. Porque, ¿por qué tenía que venir el Espíritu Santo? Para darles esa convicción, para darles ese entendimiento y para que ellos también puedan ser el día de mañana, cuando Jesús ya no iba a estar, ¿quién se iba a quedar encargado en este lugar, en la tierra, para llevar su ministerio, para llevar su mensaje? Los discípulos. Y como hoy en día nosotros tenemos que hacer esa comisión que hacían los discípulos, llevar el Evangelio, llevarle la palabra a otros, o sea que nosotros también debemos dar testimonio de Jesucristo, con nuestro andar, con nuestro hablar, ¿no? Porque tenemos que predicar, pero como dijimos, no solamente hablando, sino haciendo, predicando de Cristo, ¿no? Con nuestras propias vidas, con nuestro propio comportamiento. No puedo decir una cosa y hacer otra. No puedo decir que debo caminar en santidad, predicar, enseñar y después estar quedando en cualquier cosa, ¿no? Entonces, fíjense, acá el Señor le estaba diciendo eso a ustedes, dice, yo les voy a mandar el abogado defensor, el Espíritu Santo, es el Espíritu de la verdad, que Él dice, les va a dar testimonio de mí, acerca de mí, y ustedes deben dar testimonio de mí, dice a los discípulos, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Y en 1 de Juan 1, del 1 al 3, busquemos 1 de Juan 1, del 1 al 3, versículos 1 al 3, les anunciamos, dice, al que existe desde el principio. Ahí les está hablando también Juan. Les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Y quién es este?
Jesucristo. Dice, ¿a quién hemos visto y oído? Les dice. O sea, que Juan se está poniendo él mismo de testigo. Che, yo lo vi y te lo estoy contando porque yo lo he visto y lo he oído. Dice, los vimos con nuestros propios ojos, lo tocamos con nuestras propias manos, dice. Él es la palabra de vida. Él, dice, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora, dice, testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. O sea, que está cumpliendo lo que Jesús les estaba diciendo en Juan 15. Vemos que Juan escribió esta palabra en Primera de Juan, el apóstol Juan, pero justamente está certificando lo que el Señor Jesucristo les estaba pidiendo o diciendo en Juan 15, con esto que estamos leyendo. Dice, Él es quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos, dice, y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado, dice. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. O sea que Él era testigo fiel porque Él vio al Señor Jesucristo, caminó con Él y lo vio cuando murió en la cruz, cuando resucitó y el Espíritu Santo tuvo que descender después sobre sus vidas, ¿no? Porque el Señor Jesús les dice, justamente en Juan 20, les dice, ustedes estaban, o sea, viven con el Espíritu Santo, pero ahora va a estar en ustedes, o sea que los discípulos vivían, sí, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el tiempo de los discípulos, hasta que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, el Espíritu Santo estaba con ellos y los guiaba, pero no estaba dentro de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Es que el Señor Jesús dice en un momento, les sopla, ¿no? Y les da al Espíritu Santo, reciban al Espíritu Santo, y les sopló, dice. Entonces, ahí, ¿qué pasa? El Espíritu Santo estaba con ellos, pero dejó de estar con ellos y se metió dentro de sus vidas. Les sopló como cuando hizo el mismo, se utiliza el mismo verbo cuando dice, los sopló y les dio aliento de vida. En Génesis, vieron que Dios dice, creó al hombre, lo del barro lo creó y después sopló sobre su nariz y le dio aliento de vida. Ese mismo verbo que se usa para soplar y dar aliento de vida es el mismo verbo que se usa acá cuando Jesús sopla sobre ellos y les dice, recibid al Espíritu Santo, reciban al Espíritu. O sea que lo tenían con ellos, en medio de ellos, moviéndose, los utilizaba, el Espíritu Santo venía, los capacitaba para hacer tal o cual obra, entonces ellos hacían, pero no estaba dentro de ellos. Nosotros sí lo tenemos dentro. ¿Por qué? Porque nosotros ya vinimos después de que Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nos hablaron de Jesús, quisimos y creímos, ¿no? De que Él es el Hijo de Dios y que Él vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ahí nosotros lo recibimos, en cierta manera, lo aceptamos en nuestro corazón, ¿no? Le decimos, sí, yo creo, quiero que Él viva en mi vida, no me voy a adelantar más, si doy más explicación me adelanto a lo que viene después, ¿no? Pero ahí es donde el Señor Jesucristo entra en nuestro corazón y el Espíritu Santo entra también y nos sella. El Señor tuvo que hacer esto en Juan, ¿por qué? Porque ellos todavía no estaban con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en medio de ellos todavía. Pero el Señor tuvo que soplar sobre ellos para que el Espíritu Santo dice que después les abrió el entendimiento y pudieron entender las cosas. Aunque dice que después el Señor, que cuando resucitó, estuvo varios días más con ellos, ¿no? Para enseñarles, para recalcarles, para decirles, miren, pasó esto, miren lo otro, ¿no? El Señor tuvo que hablarles a ellos, hacerles comprender cosas, que no las comprendían, ¿por qué? Porque no tenían la visión abierta, porque no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Por qué? Porque la promesa era que el Espíritu Santo venía para enseñarles, para recordarles todas las cosas, para guiarlos, no iban a estar solos, ¿no? Sino que el Espíritu Santo iba a ser la promesa que los iba a guiar, que los iba a cuidar, y así nos cuida y nos guía a nosotros. No estamos solos, el Espíritu Santo nos guía. El Hijo de Dios, dice, puede ser conocido por nosotros a través entonces de el testimonio de los apóstoles en los evangelios, porque lo vemos acá, lo hemos leído, y el testimonio del Espíritu Santo en nosotros. El testimonio del Espíritu Santo en nosotros, o sea, por lo que leemos en la Biblia, que han hecho los apóstoles, ¿no? Pero también porque el Espíritu Santo nos trae a revelación, nos trae el conocimiento, nos hace recordar las cosas, ¿sí? A nosotros. Ahora otro subtítulo,
Dice, recibiendo de Dios los modelos y los mentores que Él nos da. Recibiendo de Dios los modelos y los mentores. Un mentor es aquel que te prepara, un líder que te va preparando, un guía, sería, que nos da. Dice, quizás los buenos mentores y modelos de auténtico carácter cristiano son raros en nuestras vidas, porque por ahí no los encontrás o por ahí los encontrás y decís, wow, qué tremendo, ¿no? Como que muy pocos podemos encontrar. Dice, son raros en nuestras vidas, pero esto no es excusa o justificación para vivir una vida cristiana relajada. O sea, que para decir, bueno, como no tengo a nadie que me esté llegando, guiando, que yo pueda imitar o que no tengo un ejemplo, bueno, me aflojo y hago como quiero. No, no es una excusa. Dice que en la Biblia hay 2.900 nombres de diferentes personas disponibles para que vos digas, este puede ser un ejemplo para mí, un mentor o una guía. 2.900 nombres, o sea que no tenemos excusa, no podemos decir, en la Biblia no hay nada que a mí me pueda enseñar, no, porque lo hay. Tenemos lleno de personajes justamente que nos van a enseñar, ¿sí? Nos van a guiar. Dice, Dios registró con gran detalle, dice, las luchas y virtudes de una multitud de personas. Yo estaba en estos días, vino mi peluquero otra vez, ¿no? Cada vez que viene, decido no voy a hablar, no voy a hablar, pero después me puede y no puedo y ahí tengo que salir, ¿no? Diciéndole. Y que le decía que en la Biblia teníamos ejemplos de muchos personajes, justamente, y él me dice, bueno, la Biblia fue escrita por hombres. Y digo, no, por hombres, sí, por hombres, pero guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Te queda, ¿no? Como diciendo que él no va a creer en la Biblia porque fue escrita por hombres. Dije, no, sí, fue escrita por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. La misma Biblia te lo dice, ahí se queda, ¿no? Y ahí lo desafié a que lea la Biblia. Así que después le voy a comprar una Biblia con lenguaje actual y se la voy a regalar y decir, toma, vos que te gusta pensar y leer, léetela ya que nunca la leíste, como me dijo. Le digo, ¿nunca la leíste? No, nunca la leí. Bueno, sería bueno que la leas, le digo, ¿no? Porque te gusta pensar y sentarte y meditar, ¿no? De qué bueno que pueda meditar cosas buenas, ¿no? Del Señor. No le dije eso, pero dije que sería bueno que la lea, ¿no? Pero vemos, dice, estas vidas de estas personas, estas biografías, dice, fueron colocadas por Dios para que nosotros podamos justamente observarlas y meditarlas. ¿eh? Estos modelos se ven caminando en la verdad, dice, huyendo del mal, o sufriendo de las terribles y trágicas consecuencias del pecado. Por ejemplo, personas que pudieron huir del mal, lo tenemos clarito a José de la Biblia, ¿no? Cuando José ya habían sacado cuando él ya había pasado por varios procesos de la venta, o sea, los hermanos lo vendieron como esclavo, después lo sacaron, eh, lo tomó Potifar, ¿no? A José, lo compró ese amo que él tenía, ese patrón, sería amo, ¿no? Lo compró y lo puso a trabajar en su casa, y vemos que todo le iba bien, ¿no? Y José tenía linda apariencia, era lindo, un hombre lindo se ve, y reflejaba la misma presencia del Señor, ¿no? Entonces todo eso se destacaba. No voy a olvidar nunca cuando un pastor dijo, la unción, la unción de Dios te hace ver lindo, me hacía reír, ¿no? Te hace ver lindo, vos te crees que no, dice, pero la unción de Dios te hace ver atractivo, te hace, bueno, aparemos ahí, ¿no? Decía después. Pero claro, todo lo que él tenía de Dios lo hacía resaltar, ¿no? Y qué justo que la mujer de Potifar vino a hacerse la viva con José, ¿no? Lo empezó a mirar con ojos ¿no? Con ojos más de querer tenerlo, ¿no? Tenerlo para ella, ¿no? Y fíjate que dice que en un momento ella se ve que se acercaba y lo seducía, ¿no? Y sin embargo, José, cuando fue el primer intento, disparó, ¿no? Y ya cuando vio que las papas quemaban y que se le vino encima, dice que incluso él corrió, huyó del mal para no caer en tentación, ¿no? Y se quedó la mujer con la túnica de José en las manos, y después de la bronca, ¿no? Como el diablo la utiliza para querer hundirlo más porque se sintió rechazada, y ¿qué hizo? Lo ensució, ¿no? Y dijo que él se quiso hacer el vivo y se había quedado, fíjate, ¿no? Lo acusó, me quedé con la túnica de él en las manos, ¿no? Y ahí es donde él lo meten preso después, ¿no? O sea, que peor, pobre. Cada proceso igual de José sirvió para hacer moldeado el carácter de Cristo, porque después justamente
Dios lo quería lo puso, ¿no? En un lugar, cuando pasó todo su proceso de prueba y de formación, Dios lo puso en un lugar de privilegio. Debajo del faraón estaba él. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Para gobernar todo un país, ¿no? Los propósitos de Dios. Y vos decís, bueno, pero ¿cuál era el fin? Y porque después iba a haber una gran hambruna y José, con toda la inteligencia que Dios le dio, él preparó las distintas cosechas, la agricultura, todo lo que era la provisión, lo pudieron almacenar, ¿no? En lugares para que cuando vinieron los 7 años de escasez, ¿no? A través del sueño ese de las 7 vacas flacas, cuando venían con esto, él pudo mantener el país, justamente, alimentar a su propio país, donde estaba viviendo, ¿no? En Egipto, pero también alimentó a otros países y justamente todos los judíos, los israelitas, pudieron ser sostenidos por lo que tenía Egipto, ¿no? O sea que Dios tenía un propósito, como lo tiene el propósito con cada uno de nosotros, ¿eh? Por eso, fíjate, tenemos ejemplo en la Biblia, como José dice huyendo del mal. También podemos ver personas que han sufrido por mal decisiones de sus vidas, como por ejemplo el rey David, cuando estaba un día sentado haciendo nada, ¿no? Y por eso no es bueno estar haciendo nada, porque una vez se cae en pecado o hace cosas que no debe hacer. Y como David estaba haciendo nada, sentado en la terraza, mirando ahí, tomando el fresco, vio a una mujer que se estaba bañando en el patio de otro lugar, y ahí el ojo se le fue, ¿no? Y se ve que la mujer era bonita, dice la palabra, era una mujer atractiva, y bueno, ¿no? El hombre pierde por lo que ve, así que ojo con lo que ve, y con lo que mira que no es suyo, ¿eh? Aunque hoy en día también las mujeres se les da mucho por mirar lo que no es suyo y no está bien, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, porque ya es como que se ha deteriorado tanto la parte, ¿no? De que la mujer antes se creía o se decía que podía ser más sumisa y más cuidadosa, y sin embargo hoy, tanto con la liberación y querernos parecer a los hombres, hemos derribado muchas cosas, ¿no? Que eran virtudes en las mujeres, y que también, ¿no? No vamos a decir que la mujer puede ser inocente, ¿no? Pero nosotros, bueno, vemos que en ese ejemplo en David, ¿qué hizo? Tomó esa mujer, ¿no? Le sacó la mujer a otro varón, ¿no? Adulteró. Y después vemos las consecuencias, ¿no? Que Dios tuvo que tirarle fuerte la oreja y decirle, ¿qué estás haciendo, no? Y que a causa de su pecado, ¿qué consecuencias pagó? Y la muerte de su primo, de su hijo, ¿no? De este hijo que justamente esta mujer había quedado embarazada, ¿no? Y como fue la mujer que él amaba, ¿no? Después vemos que más amó, pero Dios lo tuvo que castigar, ¿no? Y vemos las consecuencias de las malas decisiones. O sea que ejemplos tenemos para no caer, ejemplos tenemos para hacer mal, ¿no? Así que tenemos muchas personas que Dios escribió en la Biblia, como dijimos, 2900, para ver y aprender de la vida de ellos. Ahora fíjate, nuestra cultura, y es toda la parte del occidente, dice, nuestra cultura del entretenimiento, porque fíjate que nosotros no tenemos mucho como la parte occidental, ¿no? De que la parte oriental, donde realmente vemos el sacrificio que se hace y la importancia que se le da justamente a cuidar toda la parte espiritual. No, la parte occidental es como que más bien cero del espíritu, ¿no? No digo las iglesias, sino que la cultura, ¿no? Por eso, ¿qué cultura tiene? Y que viene mayormente de la parte yanqui. La cultura del entretenimiento sería. Parece que esa cultura rara vez nos enseña sobre el terrible y temprano juicio que viene sobre nosotros, dice, y también dice sobre los demás cuando se rompen las leyes de Dios. Porque no se olviden que cuando vamos a Deuteronomio y leemos, ¿no? Allí las bendiciones y las maldiciones por seguir a Dios, o por seguir las leyes de Dios, o por cumplir las leyes de Dios, o sea que mientras nosotros obedezcamos a Dios, vienen bendiciones. Pero cuando nosotros rompemos esas leyes, las cosas que Dios nos dice en su palabra, decidimos desobedecer, decidimos pecar, y van a venir ¿qué? Bendiciones, y no, maldiciones, porque hemos decidido mal. Hemos decidido pecar o hemos decidido seguir caminos que no son caminos buenos, ¿no? De lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, vemos que hay consecuencias, ¿no? Hay caminos de bien, pero hay caminos de mal, y cuando elegimos el mal, hay consecuencias malas, ¿no? Entonces, vemos que
la cultura que tenemos en Occidente justamente no nos enseña eso, no nos muestra y nos hace ver como livianas algunas cosas. No, pero no pasa nada, ¿viste? La idea es, te gusta y hacelo, dale que va. ¿Se acuerdan? La famosa frase, dale que va. Te dan la palmada, te gusta tal mujer y bueno, hacelo. Chao. Y no es así, porque dice que justamente tiene grandes consecuencias romper estas leyes de Dios. Es esencial que testifiquemos y que enseñemos sobre sobre las consecuencias de nuestras palabras, incluso, de nuestras acciones, tanto cuando entrenamos a nuestros hijos, dice, como cuando discipulamos a otros. O sea, a veces nosotros queremos enseñarles, discipular a otras personas, pero también debemos enseñarle a nuestros hijos. O puede ser también que le enseñamos a nuestros hijos, pero así como les enseñamos a ellos, también de enseñarle a los que tenemos alrededor. Entonces quiere decir que como líderes, nosotros o como hijos de Dios, podemos enseñarles a otros la importancia de seguir a Cristo, de agradar a Cristo y de nuestro comportamiento en Cristo. ¿Recuerdan que había un profeta que justamente dice que él, un profeta, perdón, un sacerdote, que enseñaba, o sea, y que hacía, ministraba, llevaba al mismo pueblo de Dios a la presencia de Dios. Pero resulta que este tenía hijos, que eran los hijos de Elí, que la Biblia dice de Elí, que hacían cualquiera. Ellos también supuestamente, porque antes el que elegían a sacerdote era el sacerdote y sus hijos seguían la misma línea de sacerdocio. Entonces, el sacerdote tenía que enseñarle a sus hijos cómo guiar al pueblo a la presencia de Dios, cómo cuidar, ¿no? Porque se recuerdan que los sacerdotes tenían toda una preparación, sus ropas, ¿no? El estar sin pecado, el cuidar su corazón, el presentarse delante de Dios, porque no podía entrar al lugar santísimo, ¿recuerdan? Cuando estudiamos todo esto, no podían entrar al lugar santísimo si él no había preparado su corazón. ¿Por qué? Porque si entraba a hacer un sacrificio y en la misma presencia de Dios, cuando estaba en pecado, lo mataba. Chao. Entonces, nadie podía entrar a ese lugar. Lo ataban, ¿se acuerdan? Con llevaba una campanilla, ¿no? Para que escuchen que todo el tiempo iba caminando y se iba moviendo, porque si se moría, porque la presencia de Dios lo mataba, él no se puso de acuerdo para limpiar su corazón de pecados y de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ahí muerto. ¿Y quién se enteraba si no podía entrar otro? Entonces tenían que tirarlo de una soga y sacarlo. O sea que era muy tremendo, ¿no? Y como tiene que ser hoy en día nosotros, nuestra vida, ¿cómo tiene que ser? Bueno, hiciste algo que no estaba bien y bueno, es decir, Señor, ponerte en, eh, presentarte delante de Dios, ponerte y decirle, Señor, limpiame, perdoname. Yo no puedo ponerme a ministrar cuando yo hice, no sé, pequé o me enojé o peleé. No, me tengo que acomodar en mi corazón, en mi interior para poder después hacer la obra, ¿no? Que hemos visto a veces que en lugares, se puede ver en lugares que no se tiene ese cuidado, pero bueno, después cada uno dará cuenta, ¿no? De cómo llevó su vida y cómo ministró en la casa de Dios, ¿no? Hemos visto malos siervos, bueno, yo le digo a mi esposo, no te pongas mal, ese va a dar cuenta el día de mañana, déjalo. Pero vemos la importancia, ¿no? Y bueno, vuelvo a esto, de que este sacerdote dice que sus hijos justamente no cuidaban, ¿no? Porque ellos tenían que tener ciertos cuidados de decir, bueno, cuando preparaban ese sacrificio, ¿no? Que era presentar el animalito, que era perfecto delante de Dios, y hacerlo en el fuego, ¿no? Y dice que esas ofrendas que se presentaban, la primera parte cocida se sacaba y se guardaba para los sacerdotes, y después era para sacar para el pueblo, ¿no? Pero primero era para Dios, me parece, después lo sacaban para el pueblo y después para los sacerdotes. Pero ellos iban a la olla o iban ahí donde estaba haciendo los hijos de Eli y más sacaban y comían del mismo lugar, sin guardar las pautas o las cosas que Dios les había estipulado. Entonces vemos que ellos hacían lo que querían, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Su padre era sacerdote, pero no les había enseñado. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios,
ojo, ¿no? Lo que les enseñamos, lo que les dejamos hacer, ¿no? A veces, bueno, cuando no queremos discutir, dejarlo que lo haga, ¿viste? No, no es así. De poder decirles y enseñarles a nuestros hijos las consecuencias del pecado. Si yo miento, ¿qué puede pasar? ¿Por qué? Porque mi vida tiene que reflejar, y mis hijos, si yo quiero el bien para mis hijos, también. No puedo permitirles la trampa, no puedo permitirles el engaño. Bueno, lo engañamos a fulanito, hacemos así, hacemos así. Ellos copian todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Pues lo que decimos, sí, por repetición lo vamos a machacar, pero lo que ellos van a hacer, van a copiar es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando vemos un niño que juega, un bebé que juega, ahí tenemos a Malena y a María José y a Lucas, ¿no? Tienen el ejemplo bien cerquita con Tobías, que es el más chiquito ahora en este tiempo, ¿no? Que lo ves que copia lo que papá hace, lo que mamá hace, ¿no? Que juega o que agarra un celular, ¿no? Y que hace, o mira, ¿no? O toca, o los chicos de antes, por ejemplo, no era tanto que miraban. Por ejemplo, Flor, ella agarraba un teléfono y claro, teníamos el teléfono de línea, entonces nosotros hablábamos y ella agarraba y hacía que hablaba, bueno, no sé, que hablaba con su lengua, cualquier cosa, ¿no? Pero ella hablaba, y hacía así, ¿no? Entonces ellos copian, por más que nosotros le digamos, lo que más van a hacer, ¿qué van a hacer? Van a copiar lo que uno hace, ¿no? Sí, le vamos a machacar, le vamos a dar hasta que entienden, pero lo que más aprenden es lo que copian de nosotros, ¿qué ven de nosotros? Por eso la importancia, ¿no? Fíjate, de que nuestra cultura, dice, occidental, no está haciendo, remarcando esto, que cada cosa que uno hace, tanto como buena como mala, tiene consecuencias, y que puede caer el juicio de Dios, ¿no? Por eso, ojo, como hijos de Dios, y que nosotros podamos marcar esto en nuestros hijos, en las personas que nos rodean, en las que tengamos a nuestro cargo, de cuidar, de enseñar de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender? Dice, perdón, vuelvo a esto. Eh, Acá te da como un desafío, dice que podés estudiar si querés, ¿no? La palabra, dice, te desafía esto, a que puedas copiar o comenzar a leer, dice, primeramente, comenzar a leer, perdón, biografías de ciertas personas de la Biblia o personajes. Te da ejemplos, puede ser como de Ana, como de Timoteo, como de Bernabé, dice, que las leas, que las recrees leyéndola y después hagas una lista, dice, de qué cosas vos ves con ellos. Enumerate, dice, las cosas buenas que pueden haber hecho o las cosas malas que pueden haber hecho, ¿no? Y que vos puedas meditar, dice, por qué han tomado tales decisiones o se han equivocado o lo han hecho bien, y después puedes relacionar y copiar esto para tu vida. Después tenés otros ejemplos de que puede ser como Abraham, como Moisés, como David, como Elías, el profeta Elías, personas que el Señor permitió que puedan estar escritas o plasmadas sus vidas en la Biblia. Dice que adornan muchos versículos, ¿no? Pero también que son buenos ejemplos para cada uno de nosotros. Y estas vidas, como van a ser ejemplos buenos para nosotros, dice, nos van a acercar al corazón de Dios y a su carácter. ¿Mm? Ahora, ¿qué lecciones aprendimos específicamente viendo estas vidas, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, de José, el de rajarte en la tentación y no meter la pata, ¿eh? Mantenernos puros, ¿no? Podría ser. Después, el de profeta, no sé, Jeremías, que era un profeta que seguía a Dios, que así Dios lo mandaba a hacer tal o cual cosa, él la hacía, ¿no? Y vemos que aún le dijo que Jeremías no podía casarse, ¿no? Y tuvo que mantenerse ahí soltero. Vos decís, wow, una vida de un siervo que tuvo que padecerlas, porque qué bueno hubiera sido tener una persona al lado, su compañera, donde él podía juntos, no sé, hablarle y compartir sus cargas, sus cosas, ¿no? Y sin embargo, no, Dios no se lo permitió, le dijo que tenía que estar solo. O a Oseas, ¿qué le dijo? Sí, que se tenía que buscar y casarse con una mujer prostituta. ¿Pero por qué? Y porque Dios mismo después iba a utilizar todo su testimonio para qué, para que vean cómo nosotros somos muchas veces infieles con Dios, ¿no? Y que nos comportamos como esa ramera, como esa prostituta, que nos vamos y lo dejamos, esa infidelidad o ese adulterio espiritual, ¿no? Que decís, no le soy fiel al Señor. Fíjate que el Señor quiere que nosotros seamos fieles porque dice que es un Dios celoso de nosotros. Y a veces nosotros como que no le somos fieles, infieles, duele, mira, me duele decir la palabra incluso, lo engañamos, ¿no? Porque elegimos otras cosas antes que a Él.
Después nos llenamos la boca diciendo que lo amamos, pero no hacemos lo que Él nos dice. O no le damos el lugar que Él nos dice que le tenemos que dar en nuestro corazón. Y ese lugar en nuestro corazón lleva compromiso con Dios, lleva cumplir responsabilidades con Dios. Y es como que somos como esa mujer que estamos recién casadas y queremos todo lo lindo del matrimonio, el noviazgo, el romance, esto, pero no queremos limpiar, no queremos cocinar, no queremos hacer esto, lo otro. Seríamos así, seríamos eso, ¿no? Entonces, vemos que Dios nos habla, nos insta a que seamos fieles y que podamos tener esos ejemplos en estas personas, ¿no? Que vemos a través de la Biblia. Pero dice que no solo son los personajes de la Biblia quienes son los modelos, ¿no? Para nosotros que están, ¿no? Como dijimos recién todo esto, pero dice, Dios en su infinita bondad nos ha provisto de hombres y mujeres de gran valor hoy en día también. Están en la Biblia los ejemplos, pero también hoy en día tenemos esas personas que nos rodean y que pueden ser para nosotros ejemplos. Dice, ellos son nuestros líderes, nuestros pastores y aún nuestros discípulos. Aún personas, por ejemplo, yo puedo ver cosas buenas en ustedes que a mí también me enseñan. Porque ahora no quiere decir que porque yo estoy sentada enseñando, yo no tengo más nada que aprender y menos voy a aprender de ustedes. No, no, no. Todos los días todos aprendemos algo de todos. Y aunque vos decís, ay, pero es un niño, ¿qué me va a enseñar? Sí te puede enseñar. La sencillez, aún cuando el niño cree y cree de una manera que no duda, y fíjate que nosotros a veces estamos, será, Señor, y el Señor te está diciendo, te lo dije, ¿cuántas veces te lo dije? Y no lo crees. Y a veces tu hijo te viene, te lo enseña porque te muestra ese corazón tan tierno que cree y no duda, ¿no? Así que aún ellos nos pueden enseñar cosas. De sometiéndose al señorío de Cristo. Ahora, a ver si no sé qué hora es, se extiende mucho. Sí, no sé si vamos a llegar todo, porque ya se nos fue una hora. Wow. Sometiéndose, dice, al señorío de Cristo. Por ahí podríamos dejar en. Dice, el señorío de Cristo. Romanos 10, versículos 8 y 9. Por eso decía que no me quería adelantar más cuando empecé a explicar de cuando teníamos a Jesús en el corazón, ¿no? Y acá vemos qué nos quiere decir el Señor justamente, ya que Cristo es nuestro modelo, ¿qué puede hacer el Señor Jesucristo en nosotros? Dice, sometiéndose al señorío de Cristo. Fíjate que el estudio nos vuelve a recalcar siempre todo esto. Debemos estar sujetos al Señor, debemos dejar que el Señor señoree, por eso el señorío de Cristo. Dice Romanos 10, versículos 8 y 9, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance, esta es otra versión, no es la que tenemos en Reina Valera. Dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y está en tu corazón, dice. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, ¿qué te está diciendo acá, en realidad? Que vas a ser salvo si lo crees con el corazón y lo confesás con tu boca, dice, ¿no? La versión de Reina Valera. ¿Sí? Romanos 8. Porque suena con esta otra versión bien, o sea, dice lo mismo, pero cuando no leo en la Reina Valera es lo que más nosotros tenemos, perdón, me paré en Romanos 8, es Romanos 10, acá. Sí, versículos 8 y 9, ¿no? ¿Qué dice? Voy a leer con una lupa. Dice, más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, por eso dice que está cerca de vos, que está, dice, en tu boca. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyeres en dónde, en tu corazón, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Fíjate, en esta versión dice, en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón,
Dice, y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Que si declarares abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La palabra clave para entender el señorío de Cristo, dice en griego, que ya lo vimos con el curso de crecimiento, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave es Kyrios. ¿Y qué significaba Kyrios? ¿Alguno recuerda? ¿En Señor. qué es Amo y Señor? Señor. Bien, de Señor, bien, Kyrios. ¿En qué idioma estaba? En griego. ¿Recuerdan? Dice Kyrios en griego. ¿Y qué significa señor, jefe, dueño, maestro, máxima autoridad? Y en la Biblia la frase aceptar a Jesús me hizo pensar mucho. ¿Viste? Por eso yo decía hoy, no sé si te diste cuenta que en ningún momento dije aceptar a Jesucristo, dije como más bien creer en Él, ¿no? Y dejarle que entre a mi vida y que tome el control de toda mi vida. Era porque venía a colación de esta explicación. Fíjate que dice, en la Biblia, perdón, la frase aceptar a Jesús como el Salvador, que hoy en día nosotros lo decimos para presentar el Evangelio, así literalmente en la Biblia no aparece. Dice, simplemente no existe esto. Dice, lo que sí, o sea, nosotros lo decimos porque entendemos cuál es la manera de presentar el Evangelio, entonces lo representamos con esa frase. ¿Querés aceptar a Jesucristo en tu corazón? Le decimos, ¿no? Pero en realidad, ¿qué le estamos diciendo con ese aceptar a Jesucristo en tu corazón? Le estamos diciendo que la verdadera conversión ocurre en la vida de la persona cuando reconoce que Jesús es su Señor, su Kyrios, y aceptar a Cristo simplemente como Salvador. Sí, o sea, aceptar a Jesucristo realmente como Salvador sería eso. Permitirle a Cristo, yo creo que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús, y que Él puede ser el Señor de mi vida y gobierna totalmente en todas las áreas de mi vida. Pero fíjate, aceptar a Cristo simplemente, dice, como el Salvador, ignorando la sujeción a su arrendador, o sea, a su Señor, ignorando que yo me tengo que sujetar a Él, dice, sería como no recibir a Cristo. Y a mí me hizo pensar mucho, y en muchas personas, no porque uno critica, sino por decir, con razón no me cae. Yo le puedo presentar el Evangelio a una persona, o le puedo hablar de Cristo para que él acepte. La persona dice que acepta a Cristo, pero quiere vivir como quiere. Pero no quiere compromiso, por eso no termina de decidirse. Por eso no quiere compromiso de la iglesia, porque es como un simpatizante, sí, acepté, pero si vos no dejás que él te gobierne, y vos no dejás que él te acepte, y a mí me hace pensar, fíjate que dice, sería como no recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque quieren vivir de una manera de la vida como se les da la gana, ¿no? Por decir, bueno, se juntaron, eh, eh, conocieron, el Señor te va a decir, conoces a Cristo y bueno, ahora te tenés que ir y separar, porque no estás casada realmente, ¿no? O casado realmente, no te va a decir eso. Vos lo conociste así, ¿no? ¿Qué te va a decir el Señor? Y bueno, te acepto así, pero después el día de mañana el Espíritu Santo te va a hacer madurar, ¿no? Como le ha pasado a muchos, ¿no? Los hace madurar y que decir, che, nos casamos, ¿y ustedes por qué lo hicieron? Ay, justo tengo 2 matrimonios que veo, porque quisieron agradar a Dios y porque quisieron caminar bajo la ley de Dios, ¿no? Y decir, bueno, ya, casate o casate, ¿no? Porque dijeron, wow, porque el Espíritu Santo los fue convenciendo, ¿no? Entonces, no es que te va a decir, no, bueno, estoy listo, no, pero ¿por qué? Porque Él dice que te trae y te trae con amor y no te va a convencer así como decía recién una, con el arma en la cabeza. No te va a hablar y te va a decir cómo están las cosas, ¿no? Qué bueno que es nuestro Señor. Pero fíjate, hay personas que, bueno, listo, ¿no? Aceptaron a Cristo, no están viviendo en pareja, pero después quieren vivir así, de esa manera, picando acá, picando allá, haciendo esto, haciendo otro, y no es así, ¿no? O no hace falta que digamos esto, ejemplo, puede ser otro ejemplo, qué sé yo, cuando Dios me dice no hagas tal cosa, yo hago lo que se me da la gana. El Señor me dice no mientan, porque los mentirosos no van a entrar al cielo, y yo vivo mintiendo, ¿no? Dije, sí, pero no, porque no fui, porque, no sé, no tenía ganas de ir y dije, no, ¿sabés lo que pasa? Se me rompió el auto, entonces no puedo ir y estoy macaneando. Me acuerdo que teníamos un conocido que mentía todo el tiempo, lo más lindo que se creía sus mentiras,
y después por ahí se pisaba porque no se había acordado qué había dicho. Entonces decía otra cosa, y después, como no había dicho esto, y después dijo lo otro. Y decíamos, bueno, ya está, no aclaremos porque oscurece, ¿no? Entonces lo dejamos pasar, ya está, ¿no? Ya está. Pero fíjate que a veces vivimos así, si nosotros no dejamos que el Señor gobierne en todas nuestras áreas, la señoree, por eso es el Señor, el señorío de Cristo en nosotros, entonces quiere decir que está muy pensado, ¿no? Nos hace pensar, wow, dice, que realmente habrá recibido a Cristo en su corazón. Cristo nos salva y nos da todos los beneficios de la salvación, dice, cuando yo doblo mis rodillas ante Él, no para orar solamente, sino cuando doblo, quiere decir cuando yo me doblego delante de Él y dejo que Él mande en todas las áreas de mi corazón. Incluso a veces, fíjate que a veces tenemos, o sea, he visto personas que han llegado a Cristo con peleas con sus familiares muy grandes, donde Dios les empieza a hablar y dice, no puedes vivir peleado con esa persona. Y dijo, no voy a hablar nunca más con esa persona. Y sin embargo, Dios después fue hablando su corazón y fue rompiendo esa falta de perdón y ha perdonado. Pero si vemos que personas no perdonan, decís, bueno, entonces no está entendiendo el Evangelio. Entonces, ¿realmente es salvo o es convencido, pero no es convertido? ¿No? Entonces, por eso te dice, sería como no recibir a Cristo, ¿no? Tiene que haber una sujeción, que mi vida la pueda gobernar Dios en todas las áreas. ¿Eh? Reconocerlo a Él como mi Señor, a Jesucristo como mi Señor. Esta condición indica el final de la rebelión y la aceptación incondicional de su gobierno y autoridad sobre nuestras vidas. O sea, ahí me rendí, chao, murió Ruth, listo. Toda la desobediencia, la rebeldía, los caprichos que a veces se nos ponen, y a veces sí tengo caprichos, pero tengo que empezar a ahí, ya el Señor me empieza a amasar, empieza a decir, che, ¿te parece que esto es así? ¿Te parece que tenés que tener esta actitud? Y bueno, ahí caes de rodillas, te pones a llorar y decir, perdón, Señor, ¿no? ¿Cuánto, como decíamos hoy, cuánto mengua Ruth para que crezca Cristo? ¿Cuánto mengua, no sé, vos pone tu nombre, el apóstol Juan el Bautista lo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? Pero nosotros tomamos ese versículo para decir que es necesario que yo, Ruth, mengüe para que Jesús pueda crecer en mi corazón y tomar todas las áreas de mi vida. El discípulo de Jesucristo, otro título, subtítulo. El discípulo de Jesucristo y dejamos acá, porque falta todavía y se nos va la hora. Dice, en un sentido práctico, un discípulo es un estudiante o un aprendiz, alguien que tiene un corazón manso y humilde. ¡Wow! Dice, alguien que tiene un corazón manso y humilde ante la instrucción de la palabra de Dios. O sea que cómo tiene que estar nuestro corazón, tiene que ser manso y humilde cuando Dios nos da la enseñanza de la palabra. O sea que un discípulo que es justamente es alguien que aprende y que tiene esa condición de su corazón humilde y manso. ¿Sí? Está ansioso, dice, por aprender, por conocer la voluntad de su Señor, de vivir de acuerdo con ella. Un discípulo recibe la enseñanza con fe y mansedumbre. ¿Por qué tiene que tenerla con fe o recibirla con fe? Porque dice que tiene que creer, ¿no? Si no, ¿cómo va a poner en práctica? Si no, ¿cómo va a dar los pasos? ¿Qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe, no voy a creer que Él me dice, la otra vez la pastora decía, ¿acaso no te dije, ¿no? En su prédica del domingo, ¿acaso no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿cuál es el ingrediente que necesito para seguir a Jesucristo y para ser un buen discípulo? Y justamente tener fe. O sea, recibo la enseñanza con fe, yo recibo lo que me está diciendo la palabra, lo tomo con fe, ¿no? Y esa mansedumbre, esa paz de querer obedecerle al Señor. Y se acepta la corrección el discípulo, el buen discípulo de Dios, ¿no? Que cuando te corrigen, decís, bueno, me enojo, ufa, no me gustó, sí. A veces, ¿te acuerdan cuando veíamos el tema de obediencia con el curso de crecimiento? ¿Qué nos decía? Que a veces nos comportábamos como sumisos, diciendo que sí, aceptaba la corrección, pero por dentro era una guerra. Mis emociones no estaban en paz.
Entonces, sí, yo como que la careteo, sí, mira, yo acepto, pero la verdad tengo una bronca, cuando llego a casa, ¡bua! Largo fuego. Empiezo a decir, ¿por qué esta, por qué la otra? Porque te cree que me van a venir a decir, a corregir, a enseñarme. No, no es así, ¿no? Que a veces sí, o como dice el dicho vulgar, la verdad, dicen no ofende, pero la verdad ofende y duele, ¿no? Y nos da ganas de dar pataditas de caprichos, ¿no? Nos da a veces ganas de decir, ufa, pero no, no me gustó esta corrección, no me gustó lo que me dijeron, ¿no? Pero dice, acepta la corrección, dice, imita el buen ejemplo y progresa. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros tiramos esa patada de desobediencia que no queremos, que no nos molestó, no nos sujetamos, lamentablemente retrasamos el proceso de crecimiento. Entonces el Señor no nos puede seguir enseñando, nos puede seguir dando otro escalón, porque vos estás detenido en ese escalón de que te caprichaste y no querés dar el paso. Entonces, como yo me hago el que no escucho, me hago el que no sé qué, pero en realidad estoy enojado porque me dijeron esto, me dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, no doy esos pases de avance, de progresar en mi vida espiritual. Quedo como estancado ahí, ¿no? Y justamente, bueno, ¿cuál es la solución? Y decirle al Señor que me ayude a perdonar, o que me ayude a, no sé, o que me perdone Él, porque Él me está diciendo tal o cual cosa y yo no quiero aceptar lo que me está diciendo en su palabra, ¿no? Que me perdone. Tengo que tener un arrepentimiento, ¿no? Genuino. Por eso es que dice que acepta la corrección, imita el buen ejemplo y progresa. ¿Eh? Solo tiene una meta, dice, en su vida: ser como su maestro, ser como el Señor Jesucristo. Porque acá dice maestro con mayúscula. Ser como el Señor Jesucristo. ¿Mm? Y dejamos acá, ¿sí? Porque ¿qué hora es? 8:26. Si no lo corto acá, puedo seguir un poquito, pero si no lo corto después, el próximo sábado va a estar muy, como que no va a tener mucha enseñanza. Entonces lo dejamos acá. Lo que vendría es vivir lleno del poder que transforma, ¿sí? O sea, para seguirlo es mucho, y para acortarlo, ahí, estamos ahí. Entonces, si sigo un poquito más, no vamos a tener nada para hablar de lo del próximo. Y yo en realidad no quiero predicar y agregar otro pedazo de otra cosa, porque la idea es que nosotros podamos tener bien en claro todo este tema del crecimiento en Cristo Jesús, del carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Del carácter de cristiano, que podamos reflexionar bien en todo esto. Después les paso las copias, las fotos otra vez de lo que nos faltaría, de lo que vimos hoy, para que ustedes puedan ir meditando. Piénsenlo, léanlo. Te digo, yo todo esto que hoy que uno fue estudiando y que lo tenía que compartir, eh, lo charlé mucho con el peluquero, ¿no? Que aunque el peluquero no entiende nada, tiene una mezcolanza, pobre, pero le hablaba, ¿no? De los personajes, y él decía, lo que pasa que la Biblia no habla toda la verdad, dice. Digo, ay, pobre hombre. Digo, Señor, me da mucha pena, ¿no? Digo, que no pueda entender esto. Y dice, no habla todo, porque no te dice las cosas malas. Dice, sí, le digo, por eso yo ahí le decía, sí, le digo, tenemos ejemplos de pecados grandes, como ese justamente que habíamos hablado la otra vez, ¿no? Del ejemplo del pecado de Cam, ¿no? Cam, el hijo de Noé, ¿no? Sem, Cam y Jafet, ¿no? Y vemos que justamente cuando Noé de viejo se emborrachó, y bueno, más o menos le conté la historia, ¿no? Y le digo, y fíjate que Dios no lo tapa. Ahora voy a decir, pero ¿por qué Dios no tapa esas cosas que pueden ser horrorosas? ¿No? Como por ejemplo el hijo del rey David, que fue y la violó a una de sus propias hermanas. Y vos decís, y lo podía haber tapado. No, no se pongan eso porque es feo. No lo pongan en la Biblia. Sin embargo, el Señor lo hizo que lo escriban. ¿Pero con qué fin? ¿Para que estemos, ay, mirá, chusmeando, para que estemos, mirá lo que hicieron? No, es para que justamente aprendamos de eso y no repitamos la historia, porque después vemos las maldiciones que acarrean estos personajes, ¿no? De la palabra. Que después tuvo que venir Absalón, como David se hizo el tonto, que si David hubiera actuado, ¿no? Como padre hubiera puesto justicia ahí, que si él lo hubiera hecho y no hubiera hecho la vista gorda, no hubiera ido Absalón a matar a su hermano por haber hecho esto.
que al final quisieron arreglarle, la embarraron peor, ¿no? Porque uno la violó, el otro vino y lo mató. Entonces, fíjate todas las consecuencias que después en la familia traen este tipo de cosas. Cuando uno llega a Cristo, qué bueno que es poder llegar a Cristo y dice que Él nos da una herencia incorruptible, que vamos a pagar las consecuencias de nuestras equivocaciones o de nuestros pecados que cometimos, y las consecuencias sí las vamos a pagar, ¿no? Pero qué bueno que Él dice, cuando llegamos a Cristo, Él arranca esas maldiciones, dice, que no solamente en nuestras vidas, sino de nuestros antepasados que pueden haber cometido pecados, ¿no? Eh, y Él puede borrar esas cosas. Personas que quizás fueron abusadas en nuestros mayores, o quizás eh, en, en nuestros, me desconcentro, em, en nuestras ascendencias, quiero decir, ¿no? Pecados así de abusos quizás en nuestra ascendencia, pero que vemos que Dios arranca esas maldiciones, Dios limpia esas generaciones, ¿no? Y esos pecados, pero ¿por qué es importante que Dios pueda limpiar todo esto? Para que no se repita, ¿no? Porque vos decís, bueno, no, pero a mí no me pasó, a mí no me abusaron, pero a lo mejor un nieto, un hijo, ay, Dios nos guarde de esas cosas, ¿no? De que pueda volverse a repetir. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué dice la palabra? Vino para matar, hurtar y destruir. Entonces viene para robar, quizás a tus bisabuelos le robó, o a tu bisabuela le pasó algo así. Mató, robó ahí, ¿no? Y bueno, se repite ese pecado después, esa iniquidad, ¿no? O un pecado, qué sé yo, de adulterio, de fornicación, ¿no? Entonces después en las otras generaciones por venir se vuelve a repetir, pero cuando uno llega a Cristo, Cristo viene, limpia, lo recibimos, pero también hay que recibir esa herencia, pedir perdón por los pecados de nuestros antecesores, y el Señor empieza a arrancar, empieza a limpiar y pone la herencia de Cristo, que es la herencia incorruptible, ¿no? La inmarchitable, la que no se deteriora, ¿no es cierto? Entonces vemos estas cosas en nosotros, o sea, en nuestras vidas, que Dios puede hacer, que Dios dice que viene a limpiar, que somos linaje escogido al sacerdocio. Entonces, para que nuestros hijos, los que descienden de nosotros, no tengan estas maldiciones por a raíz del pecado, no puedan ser limpias y puedan recibir la herencia de Cristo, ¿no? Y ser sanos en todas estas áreas de las que el enemigo vino para robar, ¿no? Todo un tema aparte. Pero bueno, vemos que justamente Dios, qué bueno que el Señor Jesucristo cuando viene a una vida, no solamente trae salvación, que es tan importante, ¿no? Darnos vida eterna, sino que también Él sana, ¿no? Él limpia. Dice la palabra que Él justifica, ¿no? Nos justifica delante de Dios el Señor Jesucristo, ¿no? Nos santifica, ya nos aparta, nos hace santos, nos hace puros delante de Dios. ¿Por qué? Porque pasamos por la sangre de Cristo, nos limpió con su sangre preciosa, nuestro Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, qué bueno que Dios no nos deja así. Llegaste así, te deja así deteriorado. No, llegas así, empieza a tener un trabajo en tu vida, empieza a sanarte, empieza a sanar el pasado, empieza a sanar, como te dije, tu ascendencia, ¿no? Y aún sana tu descendencia. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿eh? Cuando una vida llega a Cristo, dice la palabra que Él nos transforma, ¿no? Que Él nos hace nuevos. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. ¿M? Vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tu obra redentora en nosotros. Gracias, Señor, por darnos la salvación. Pero aún, Señor, gracias por darnos la sanidad del alma, la sanidad a las nuevas generaciones por venir. Gracias, Señor, porque al conocerte vos bendecís nuestras vidas. Gracias, Señor, porque haces esos cambios preciosos, donde nos abrazás, donde nos sanás, donde nos libertás, aún nos haces libres de estas cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún nos seguís hablando al corazón de que un hijo tuyo, una hija tuya, Señor, realmente debemos cultivar en nosotros, Señor, el carácter de Cristo. Y el permitirte a vos, Señor, el querer, el hacer en nosotros, tanto el querer como el hacer, justamente. Señor, vos que dijiste que comenzaste la buena obra, la vas a terminar.
Te damos gracias, Señor, por esto. Te damos gracias porque, Señor, vos haces en nosotros nuevas criaturas. Te damos gracias, Señor, porque moldeás el carácter de Cristo en nosotros. Y, Señor, no nos vas a dejar, justamente como veníamos viendo, hasta que alcancemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¡Oh, cuánto! Pero qué bueno, Señor, que no depende de nosotros, sino que es lo que vos querés hacer en cada uno de nosotros, lo que vos vas a hacer, siempre que haya un corazón dispuesto. Señor, yo te pido perdón por mis pecados, yo te pido perdón, no sé, tomo los pecados y que cada uno, porque por ahí yo puedo decirlo diciendo, me tomo como para hablar en este momento delante de vos por los pecados de aquel que quiera renunciar a sus pecados. Pero puede cada uno en su corazón en esta tarde, Señor, decirte perdón por aquellos momentos que a veces me encapricho o que a veces me rebelo o que a veces no dejo que vos sobres o estoy ahí en eso, Señor, porque siempre en algún área tenemos algo para dejar. Y perdón, Señor, porque a veces sí, nos dicen o nos llaman la atención y nos molesta o no, pero esto no podría haber sido así, podría haber sido allá. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque no solamente es enseñarle al otro en este momento, sino que yo también puedo llevarle a ellos lo que vos marcaste en mi corazón, lo que vos me enseñaste, lo que a veces no me gusta tanto cuando me dicen o me llaman la atención. Te pido perdón, Señor, porque somos así. Pero, Señor, no quiero tener esto. Quiero decirte, limpiame, Señor, que vos sigas usando mi vida, que vos sigas trabajando en mi vida. Gracias te doy por ese amor que tenés. Porque, Señor, querés sacarnos buenos, porque tenés ese cuidado y ese amor para hablarnos y no lastimarnos, sino que nos hablas al corazón para que justamente no quedemos estancados y podamos seguir creciendo, podamos seguir aprendiendo, podamos parecernos cada vez más a Cristo, podamos reflejar más de Él en nuestras vidas. Señor, en esta hora te damos gracias, limpianos, limpianos, pasa la sangre del Señor Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos sigas enseñando, que nos sigas hablando, Señor, que sigas haciendo de nosotros esas vasijas preciosas, esas herramientas útiles en tus manos, esos vasos, dice, honrosos y deshonrosos, que nosotros queremos ser los vasos honrosos, las herramientas honrosas para que vos nos utilices. Por eso en esta hora, Señor, pasa la sangre. Habla a nuestros corazones de Espíritu Santo, si todavía hay algunos detalles, algunas cosas que debemos rendirte. Señor, que tú estés limpiando nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos haga pensar que cada cosa, Señor, en nosotros tiene consecuencias, cada actuar, sea bien o mal, tiene consecuencias. ¿Y qué queremos? ¿Bendiciones o maldiciones? Porque aún, Señor, las malas decisiones que tomemos van a traer peso sobre nuestros hijos. Aún las buenas cosas que traigamos a nuestras vidas o las decisiones que tomemos o el actuar que tengamos bueno van a traer bendición a nuestros hijos. Señor, que tú sigas hablando a nuestros corazones. Queremos ser, Señor, esos hijos que vos vas a traer bendición en la vida de cada uno de nosotros. Señor, quédate con cada hogar, con cada vida, Espíritu Santo, sigue hablándonos. Y Señor, que los estudios estos no nos olvidemos, sino que podamos, Señor, meditar y que podamos dejarte que vos obres en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedí. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias. Te alabamos, te bendecimos.